Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, oh buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. Y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad y tú me dices, ánimo, no temas que soy yo. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Sé tú mi refugio, quiero esconderme. El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. En su furor ha destruido las naturalezas de Judá. Ha echado por tierra y deshonrado al rey y sus príncipes. En el suelo están sentados en silencio los ancianos de Sión. Se han echado ceniza en la cabeza y se han vestido de sayal. Humillan su cabeza hasta la tierra las doncellas de Jerusalén. Mis ojos se consumen de tanto llorar y el dolor me quema las entrañas. Las bilis me amarga la boca por el desastre de mi pueblo, al ver que los niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad. Los niños les preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan? Y caen sin fuerzas, como heridos, en las plazas de la ciudad y expiran en brazos de sus madres. ¿Con quién podré compararte, Jerusalén? ¿Con quién te podré asemejar? ¿O qué palabras te podré decir para consolarte, Virgen, hija de Sión? Inmensa como el mar es tu desgracia. ¿Quién podrá curarte? Tus profetas te engañaron con sus visiones falsas e insensatas. No te hicieron ver tus pecados para evitarte así el cautiverio, y solo te anunciaron falsedades e ilusiones. Clama, pues, al Señor con toda el alma, gime Jerusalén. Deja correr a torrentes tus lágrimas de día y de noche. No te concedas descanso, que no dejen de llorar las niñas de tus ojos. Levántate y clama al Señor durante toda la noche. Derrama como agua tu corazón en la presencia de Dios. Alza tus manos hacia Él y ruega por la vida de tus pequeñuelos. Palabra de Dios. No te olvides, Señor, de nosotros. No te olvides, Señor, de nosotros. ¿Por qué, Dios nuestro, nos has abandonado y estás ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sión, donde pusiste tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Ven a ver estas ruinas interminables. El enemigo ha arrasado todo el santuario. Rugieron los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus estandartes. No te olvides, Señor, de nosotros. Parecía que se abrían paso a hachazos en medio de la maleza.
Con martillos y mazos destrozaron todas las puertas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Acuérdate de tu alianza, Señor, pues todo el país está lleno de violencia. Que el humilde no salga defraudado y los pobres y afligidos alaben tu nombre. No te olvides, Señor, de nosotros. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. El Evangelio de hoy nos habla de curaciones de Jesús, de intervenciones milagrosas muy grandes que se expresan de una manera muy sencilla, pero suponen un poder de Dios. Era Dios, Jesús es Dios y hombre. Por cierto, a San Cirilo de Jerusalén, el santo que hoy conmemoramos también, junto con el perpetuo socorro de Nuestra Señora, San Cirilo trabajó mucho en este sentido de entender que en Jesús están unidas la humanidad con la divinidad y que María es Madre de Dios. La discusión había un hereje religioso llamado Nestorio, arzobispo, que decía que no, María no es madre de Dios. ¿Cómo una criatura va a ser madre de Dios? Es madre del hombre Jesús. Dio a luz al hombre Jesús, no a Dios. San Cirilo trabajó mucho en la cristología para que se entendiera que Jesús es Dios y hombre, y María dio a luz a Dios. Es Madre de Dios, Theotokos, Madre de Dios. Para eso se realizó el concilio en Éfeso, la ciudad donde la Virgen vivió
sus últimos años en Éfeso. Allí fue el concilio de Éfeso, el año 431, allí donde vivió con San Juan. Por cierto, en Éfeso, actualmente es Turquía, se encuentra la casa donde vivió María. Se venera, se visita, todos los días hay gente visitando la casa de María, así se llama. Brota una fuente desde siempre, así como en Lourdes, y la gente recoge agua de la casa de María en Éfeso. Y ahí cerca está la iglesia del concilio, donde se celebró el concilio, se construyó una basílica. Y también está, entre otros monumentos cristianos, la tumba de San Juan. San Juan murió allá. No está su cuerpo, pero sí está su tumba, de San Juan Evangelista, que se llevó a la Virgen a vivir allá. En ese lugar se proclamó que María es la Theotokos. Dicen los anales de la historia que cuando se acabó el concilio, triunfó Cirilo contra Nestorio y se proclamó la maternidad divina de María. La gente esperaba, no había luz eléctrica, esperaba con antorchas afuera de la sala del concilio para ver qué decían. Y cuando se abrieron las puertas y dijeron, María es Theotokos, la Madre de Dios, toda la gente exclamó, ¡viva la Madre de Dios! ¡Viva Cirilo de Alejandría! ¡Viva nuestra fe cristiana! Hubo toda una manifestación de fe. Y desde entonces nosotros le llamamos María, Madre de Dios. Es madre del hombre, pero también en Jesús están unidos la naturaleza humana, la naturaleza divina. Hoy le damos gracias, pues, que desde ese año podemos llamar a Dios en nuestra oración Theotokos, Madre de Dios. Pues hoy Jesús se manifiesta Dios, curando primero a distancia a un criado de un oficial romano. Nuestro Señor alaba la fe de aquel oficial romano. Los romanos no eran cristianos en general todavía, es decir, ni judíos siquiera, no creían en Dios, en un solo Dios, tenían muchos dioses. Los romanos en Roma todavía existe el Panteón, que significa todos los dioses, un lugar, ahora es un museo, pero un lugar donde se veneraban a todos los dioses. Alguien llegaba a Roma y traía un dios, del oriente, del occidente, de todos lados. Había dioses, muchos dioses. Se veneraban, no creían. Hasta que luego llegó San Pedro a Roma, se fundó la comunidad cristiana y vean, es el centro del cristianismo ahora. Ahí está el Papa y ahí el Vaticano es el que dirige a la iglesia. Antes no creían en Dios. Sin embargo, este oficial tuvo confianza en Jesús. La fe hizo aquel milagro. Va y ya hemos oído quizá varias veces este relato y le pide, y cuando nuestro Señor le dice, vamos a curar, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Era humilde el oficial romano, pero una palabra tuya y mi criado quedará sano. Estas palabras que la iglesia las toma en la liturgia antes de comulgar. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Todos los días que celebramos la Eucaristía recordamos a este oficial romano, anónimo, sin nombre, pero lleno de fe, y nuestro Señor dijo, yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande, porque él cree que yo tengo autoridad. El soldado le dice, yo tengo soldados bajo mis órdenes, le digo a uno ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. O sea, tú tienes autoridad. Cuánta fe, cuánta confianza. ¿Tendríamos nosotros esa confianza en Jesús o dudamos? En este tiempo de sufrimiento para la humanidad, algunos pueden dudar de su poder, de su amor. Hoy el Evangelio nos da testimonio que Jesús es Dios y hay que acercarnos a Él con mucha fe. Y luego viene otra curación muy curiosa de la suegra de Pedro. Digo curiosa primero porque pues nos habla de que San Pedro tenía suegra. La Sagrada Escritura habla de las suegras, que vivía en Cafarnaúm. Estamos en Cafarnaúm, como si Pedro era de otro lugar. Se me va el nombre ahorita del nacimiento de Pedro. Bueno, no era de allí. Se cree que Pedro se casó con una mujer de Cafarnaúm, que tenía una gran casa,
y allí vivía la suegra, y ahí vivió Pedro. Quizá cuando Jesús lo llamó pudo haber sido viudo, ya. Se encuentra en Cafarnaúm, en Tierra Santa, la casa de Pedro, se le conoce. Está una basílica construida sobre la casa de Pedro, tierra, muros de la casa de Pedro, porque tiene un piso transparente. Uno anda en la basílica viendo abajo la casa de Pedro. Se venera allí en Cafarnaúm, por cierto. Entonces, bueno, vivía allí. Era de... No, se me va. No me acuerdo el nombre de dónde era, pero vivía en Cafarnaúm. Llega Jesús, la encuentra enferma. ¿Cómo es Dios? Dice así la Sagrada Escritura. La tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Jesús es Dios. Él puede sanar, Él puede salvar, porque es Dios. Hoy reafirmamos, día de San Cirilo, día de la Virgen del Perpetuo Socorro, reafirmamos nuestra fe en Jesús. Y a los endemoniados los sanaba, dice al final. Como dijo el profeta Isaías, Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. El Señor sigue haciendo suyas nuestras debilidades y cargando nuestros dolores, y por eso lo buscamos, y por eso lo escuchamos, y por eso lo adoramos, y por eso nuestra vida está fundada en la fe en Él, el Dios y el hombre. Que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, esta imagen venerada en todo el mundo prácticamente católico, y que aquí en México recordamos mucho, interceda por todos en este día. Que así sea. Sé tú mi refugio, quiero esconderme en tu corazón. Y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor.